Amén. Filipenses capítulo 1, del verso 3 al 8. Vamos a esperar, hermano. Ya, la palabra del Señor dice así. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Amén. Entonces, como les comentaba en la primera exposición de esta carta, vimos una breve introducción en la que vimos, por ejemplo, que Filipenses es una epístola de las prisiones de Pablo, y la mayoría concuerda que fue escrita durante el encarcelamiento que tuvo en Roma, que se relata en Hechos 28. Vimos también que fue en Filipos donde el apóstol estuvo de visita en su segundo viaje misionero, que también se relata en Hechos 16, donde conocemos a Lidia y al carcelero de Filipo, y ellos junto a su familia fueron convertidos a Cristo. Eso se relata en Hechos 16. También vimos que los motivos de esta epístola, algunos de los motivos es reportar la situación en la que está Pablo en Roma, agradecer una ofrenda de dinero procedente de los filipenses, llevada al apóstol por Epafrodito, uno de los miembros de esta iglesia de Filipos, y también animarlos en la fe. Y también estaban pasando algunas cosas, quizás en comparación con otras cartas no tan escandalosas como quizás en Corintio, pero sí Pablo enfatiza harto la unidad de la iglesia en esta carta, así que podríamos quizás deducir que algún inicio de división podría estar pasando en Filipenses. Vimos también que la ciudad de Filipo está ubicada en la antigua Grecia, en la frontera oriental de la provincia romana de Macedonia. Entonces Filipos era de la provincia de Macedonia. Es algo importante porque en otras cartas menciona Pablo una ofrenda, lo vamos a ver en el transcurso del sermón, una ofrenda que recibió de las iglesias de Macedonia. Entonces está considerado Filipenses dentro de ese relato. Filipos se encontraba localizado en una carretera principal entre las provincias del este y Roma, o sea, entre las provincias del este y la capital del imperio. Y lo que hacía que la ciudad estuviera en un lugar importante estratégicamente, donde pasaba el comercio y una carretera principal, todo lo que conlleva una carretera principal en estos días. También mencionamos que Filipos está conformada en su mayoría por soldados romanos retirados. La ciudad le ofrecía a los habitantes los privilegios de la ciudadanía romana, como la exención de impuestos y el derecho al debido proceso en las cortes romanas. Ahí podemos recordar cuando Pablo menciona en uno de sus encarcelamientos injustos, ¿cierto?, que él era ciudadano romano y que no se le hizo el debido juicio, y ahí los magistrados tuvieron que retractarse. Decíamos también en la vez anterior que esta carta es una tierna carta dirigida a un grupo de cristianos quienes eran especialmente cercanos al corazón de Pablo. Eso lo vemos por cómo él se refiere a los filipenses en los mismos versículos que acabamos de leer del 3 al 8, con amor, con ternura. Vemos que en esta carta resuena el gozo y la gratitud por la manera que Dios está llevando a cabo la obra de salvación entre los filipenses y por la relación especial que existía entre Pablo y sus lectores.
Eso como introducción habíamos visto de esta carta. Vimos, como comenté, abordamos el primero y el segundo versículo, que es la salutación de Pablo. Y vimos, por ejemplo, a grandes rasgos, que Pablo se consideraba un siervo. Cuando se presenta con Timoteo, se considera un siervo de Cristo, y que esa palabra en el original es doulos, y la mejor traducción de doulos es esclavo. Entonces dijimos que Pablo literalmente se considera un esclavo de Cristo. Y así es como deberíamos todos considerarlo, un esclavo de Cristo. Vimos que eso no es una desventaja, no es malo, como sí en la esclavitud que conocemos, ¿cierto?, entre humanos, pero ser esclavo de Cristo es mejor que cualquier que se considere libre, como el hombre lo piensa. La verdadera libertad está en Cristo. Vimos que Pablo se refiere a los filipenses como santos, que eso también aplica a nosotros, a cada cristiano. Vimos que la santidad en un sentido en un sentido nosotros ya somos santos, y nada nos puede sacar de ese lugar, de esa posición. Decíamos que somos posicionalmente santos, pero en otro sentido, también nuestra vida tiene que ser progresivamente cada vez más santa, estar en santificación cada día. Entonces, en la salvación, en la conversión de nosotros, fuimos santificados, Dios nos apartó, ya tenemos un lugar en la eternidad, pero nuestra vida tiene que reflejar eso. Tenemos que cada día buscar crecer en santidad. Vimos que la iglesia de Filipenses contaba con diáconos y pastores, obispos, en plural. Entonces vemos que esa iglesia ya era una iglesia bien conformada, ya habían pasado creo que son como 10 años desde que Pablo fue su primer viaje, en el viaje misionero a Filipenses. Hasta esta carta habían pasado como 10 años, si no me equivoco. Y ya esta iglesia estaba conformada con pluralidad de ancianos. Y por último vimos las implicaciones de la gracia y la paz que provienen de nuestro trino Dios. Como vemos en todas las cartas de Pablo, ese saludo, gracia y paz a vosotros, vimos lo que esas palabras implican en nuestras vidas. Y hoy vamos a ver estos versículos del 3 al 8, donde vemos una acción de gracia de Pablo. Vamos a abordar entonces ahora, hermano, el verso 3 y el 4, que dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. El apóstol Pablo, sin duda, hermano, es un ejemplo de lo que un cristiano debe ser cuando se está conformando a la imagen de Cristo. En estos versículos podemos ver algunas de las marcas de un cristiano que se está formando a la imagen de Cristo, como lo son la gratitud y el gozo. Temas que son en esta carta predominantes a lo largo de toda la carta. La gratitud y el gozo están de la mano. En un cristiano no se puede concebir la gracia, una actitud de gracia sin gozo, o el gozo sin dar las gracias. Es como casi sinónimos. Y son un fruto de madurez de un cristiano. Y lo vamos a ir viendo el porqué. Porque quizá podemos decir gracias a Dios en nuestras oraciones, pero realmente lo estamos haciendo con un corazón agradecido, o es porque siempre hay que orar dando gracias, como por cumplir. Entonces, por eso digo que si no está el gozo, cuando damos gracias, no está completo eso. Y vemos como Pablo, porque él era el mejor ejemplo para esto, que él demostraba una madurez cristiana, porque él estaba en una circunstancia de prisión. Y él podía sentir gozo y dar gracias a Dios por los filipenses en este caso, y vemos a lo largo de la carta que también da gracias por otras cosas que a nuestro parecer quizá hoy diríamos qué locura. Un ejemplo de esto también lo vemos en el saludo que Pablo hace a los corintios.
que como sabemos es una iglesia que es desordenada, que estaba dividida, que ponía en duda el apostolado de Pablo y que abusaban de los dones. Y además permitían pecados graves y escandalosos, ¿cierto? Pero ¿qué dice Pablo cuando los saluda? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. O sea, a pesar de todo lo que esa iglesia estaba pasando, Pablo igual daba gracias por ello. Esto es una muestra de que para Pablo la acción de gracia en sus oraciones no estaba sujeta a emociones o circunstancias. Como a las circunstancias que estaba pasando él igual estaba sufriendo, estaba encarcelado, probablemente esperando una condena de muerte, pero él igual era agradecido. Y tampoco depende de las circunstancias de los que son objeto de su oración, en este caso los corintios, que era quizá una iglesia que estaba descarriándose, pero él igual daba gracias por ellos, porque en ese lugar él sabía que habían cristianos. Y eso, hermanos, debería ser motivo suficiente para dar gracias cuando oramos por otro hermano. Saber que Cristo hizo la obra en él, eso, hermanos, debería ser un motivo suficiente de gracia. Veamos lo que la Biblia dice sobre lo contrario, los que no son agradecidos. Voy a leer algunos versículos. 2 Timoteo 3, del 1 al 5 dice, Pablo hablándole a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Entonces queda una larga lista de lo peligroso, de los hombres peligrosos a los que tenemos que evitar. Y da una larga característica, listado de características que son malas a toda vista, y entre eso está la ingratitud. Son ingratos. Entonces, por eso el contraste, el cristiano no debe ser así, debe ser agradecido y agradecido de corazón y de forma sincera. En Romanos 1:18 al 23 también habla de esto. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Entonces, esto aplica a los inconversos. Los inconversos, el no ser agradecidos se le cuenta también por pecado, porque ellos tienen toda la evidencia que es la gracia común para reconocer que hay un Dios y que todo lo bueno que pueden tener proviene de Él y deberían dar gracias, pero no reconocen que es de Dios. Entonces vemos que la ingratitud es una marca del no cristiano. Y de la gratitud, ¿qué dice la Biblia? Aquí en Efesios 5:20 dice Pablo hablando a los efesios, ¿cierto? Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un mandato que Pablo le hace a los efesios, que den siempre gracias por todo a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando dice todo es todo, incluso las cosas malas. Vemos que Pablo también a los romanos le dice que todas las cosas a los hijos de Dios obran para bien, o sea, también lo malo. Entonces, ahí es donde es difícil ser agradecido, y yo creo que a todos nos pasa cuando pasa algo malo. ¿Cómo dar gracias a Dios cuando estamos
no sé, tenemos que llegar a la iglesia y se nos pincha el auto y vamos a llegar atrasados. ¿Cómo damos gracias a eso? Si vamos de hecho a hacer una hora, a cumplir con un mandato de Dios. Entonces, todas esas cosas son difíciles, pero quizás solo Dios sabe de lo que nos libró en ese momento. De cuántas cosas Dios nos ha librado y ni siquiera tenemos conciencia. Veía publicaciones del hermano Arturo, ahora que está bien, y él publicaba gratitud. Después de esta, claro, gratitud porque fue sano, pero a la vez también él publicaba algo, no recuerdo textual, pero era como que estas pruebas igual le ayudan al cristiano a confiar, a sostenerse siempre del Señor. Entonces, y yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros ha vivido cuando está en aflicción y llega a ese punto en el que ya no da más y que ya el orgullo queda a un lado porque confiamos en nosotros, ¿cierto? Que podemos salir solos y dejamos eso, por fin dejamos eso y vamos a Dios en oración, y esas oraciones, díganme, hermanos, si no han sido las más sinceras y las más apasionadas que hemos tenido con el Señor. Pero no esperemos, hermanos, que pase eso para ser agradecidos al Señor. La oración debe ser siempre pasando cosas buenas o cosas malas. Nuestro corazón es tan perverso que cuando tenemos razones para agradecer, nos olvidamos del Señor. Y cuando estamos mal, tenemos que estar al borde ya del abismo, donde ya no hay ni una salida, y ahí nos acordamos del Señor. Que no lleguemos a esos extremos. Seamos como ese leproso de los 10 leprosos que sí volvió. Escuchaba un pastor predicando sobre eso, lo de los 10 leprosos, y él decía que en los tiempos de Jesús tener lepra era gravísimo, es como quizás tener un cáncer terminal o algo así, además de todo lo que conllevaba socialmente. Entonces él decía, yo no creo que esos 9 que no volvieron no estaban agradecidos, solo que quizás fueron sanos y se fueron a celebrar con su familia, fueron a los suyos, ¿cierto? Porque realmente estaban agradecidos, pero no es la misma gratitud que tiene ese uno que vuelve, que sí reconoce que por sobre todo fue el Señor el que le sanó. Entonces, si estamos en el éxito, si estamos todos bien, tenemos que reconocer primeramente que es gracias al Señor. Otro ejemplo, Colosenses 1:3, dice, siempre orando por vosotros, aquí Pablo hablando de él, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses 1 del 9 al 12 también dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder y conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en Dios. Entonces, con gozo dando gracias al Padre, dice Pablo. También en el mismo Colosenses 3:17 dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Eso vemos algunos versículos y todos estos de Pablo sobre la gratitud, o sea, demostrando que él era agradecido en todo. Pablo en casi todas sus cartas, exceptuando Gálatas y Tito, les da a conocer a sus lectores lo agradecido que está de Dios por sus vidas. Siempre en su saludo él les hacía saber, estoy agradecido a Dios por ustedes. Ahora, a los filipenses no es de extrañar que Pablo tuviera motivos de sobra para agradecer a Dios por ellos. Pero, ¿qué hay de los corintios, como decíamos al principio? Como vimos que él tenían problemas, ¿cierto? Y él igual agradecía a Dios por ellos.
Pablo era agradecido porque en esas iglesias existían pecadores que fueron salvados por Dios. Y ese, como decía anteriormente, es motivo suficiente para que oremos con gratitud por nuestros hermanos. Cuando oramos por nuestros hermanos, muchas veces quizás nos acordamos del hermano que está mal y oramos pidiendo solamente a Dios, Dios trae, no sé, trata en él para que vuelva a tus caminos, no sé, cosas como esas. Pero si él es un hermano, también debemos dar gracias por él. Dar gracias porque el Señor le salvó. Y ahí quizás decir, Dios, si como tú le salvaste, tráelo de vuelta. Pero ser agradecidos por nuestros hermanos también en nuestras oraciones. Hay que seguir este ejemplo que nos da Pablo. Ahora sigamos nuestro texto en el verso 5 al 8. Leámoslo nuevamente. Y aquí vemos las razones por las que Pablo da gracias a Dios por los filipenses. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Acerca de esta parte, la primera parte del versículo 5, donde dice que está agradecido por vuestra comunión en el Evangelio, un comentarista que se llama William Hendrickson comenta que debemos considerar los siguientes 8 puntos relacionados a la comunión de los creyentes en Cristo. Entonces él comenta sobre qué es la comunión en el Evangelio, la comunión en Cristo. Dice, la comunión es una comunión de gracia. El hombre ni siquiera la merece, es una comunión efectuada soberanamente por Jesucristo, es de gracia. La comunión, entonces, consecuentemente, es una comunión de fe, revelada a los cristianos por la palabra y aplicada por el Espíritu. Estos se acercan a Él y le aceptan mediante la fe viva, la cual es un don del Espíritu. Entonces, la comunión también es una comunión en oración y acción de gracias. Como cristianos, tenemos que tener comunión en oración y en acción de gracias. Es una comunión también de los unos con los otros en amor mutuo. Amor mutuo, la comunión tiene que ser en amor mutuo, hermanos. Tenemos que amarnos. Es difícil a veces. Con algunos se nos da más fácil, con otros nos cuesta más, pero debemos amarle a cada hermano en Cristo. Y es por tanto una comunión de ayuda mutua, una comunión que acude en socorro de las necesidades de todos. Entonces también debemos preocuparnos por nuestros hermanos, en la medida de lo posible, ayudarles si podemos, en lo material si es necesario, y sobre todo en la oración. Entonces también, número 6, es en consecuencia una comunión que fomenta la obra del Evangelio. Debemos en comunión, ¿cierto?, evangelizar. Y número 7 también es una comunión en separación. Dice Hendrickson, aunque parezca paradójico, es cierto. La koinonía, que es la palabra para comunión, es una comunión que nos separa del mundo. La unión con Cristo siempre significa eso, separación del mundo. Entonces, nosotros tenemos comunión, pero estamos separados del mundo. Ya no somos parte del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, debemos considerar la expresión doy gracias a Dios por vuestra comunión en el Evangelio, teniendo presentes estos 8 puntos. Entonces comprenderemos que no solamente indica que los filipenses hablan de recibir
recibido el Evangelio por fe, sino que mucho más. Ellos demostraban que habían recibido este Evangelio. La comunión en el Evangelio que Pablo se refiere abarca mucho más, porque comunión, como decía, significa, en la palabra original es koinonía, y de koinonía podemos sacar varias definiciones: sociedad, participación, interacción, beneficio, ayuda, compañerismo, comunión, contribución, dispensación, ofrenda, entre otros similares. Entonces, a lo que Pablo aquí también se está refiriendo es que estos creyentes desde el inicio, como iglesia, participaron en apoyar el apoyo de la propagación del Evangelio, a pesar de sus condiciones o sacrificios. Y aquí es donde les decía que Pablo les menciona a ellos en otra carta, que es 2 Corintios 8, donde les menciona a los corintios lo que habían ellos ofrendado a Pablo, ayudándole en esta obra de la propagación del Evangelio. Dice en 2 Corintios 8, del 1 al 4: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, incluida en ella Filipenses, que en grande prueba y tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces Pablo agradece por la evidencia de la fe de los filipenses, que perseveró desde el primer día. Aquí en Corintios Pablo dice que las iglesias de Macedonia están en grande prueba de tribulación, estaban pasándolo mal por alguna u otra razón, tenían profunda pobreza, y ellos con todo eso dice que abundó en riqueza de su generosidad, y le pedían con mucho ruego a Pablo que les concediese el privilegio de poder aportarle en la obra misionera de Pablo. Eso es impresionante, hermanos, que alguien que está en profunda pobreza, además pasando tribulación, y aún así ellos daban un fruto de que realmente estaban interesados por la obra misionera, que así como Pablo fue a ellos esperaban que la palabra de Dios fuera a otros, y querían aportar en eso, y estaban pasándolo mal, estaban con dificultades también, probablemente económicas, dice, profunda pobreza. Pero ellos aportaron. Y eso es para nosotros un gran ejemplo de iglesia, como era la iglesia de Macedonia, en donde también se encuentran los filipenses. Luego en el verso 6, Pablo dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estos versículos son hermosos, hermano. Son consoladores para nuestra alma, saber que el Señor nos perfeccionará, que Él promete eso, que Él nos perfeccionará algún día cuando nos damos cuenta de nuestra maldad y de lo que nos caemos una y otra vez. Saber que un día eso ya no va a pasar, que no va a haber lucha con el pecado, no vamos a tener relación con el pecado, y eso es glorioso, hermano. Pero hay que tener cuidado con confundirse y mal utilizar este versículo, que dice, volvámoslo a leer, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese hasta conlleva que no es como que somos cristianos y puede pasar lo que sea con nosotros, y el día que Cristo vuelva, de repente vamos a ser perfeccionados. Es un proceso, y eso lo vemos en otra traducción, en la NBI lo deja como más claro. Del mismo versículo dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. O sea, es progresivo. Nuestra perfección es como la santificación. La santificación, ciertamente, el Señor nos santificó,
pero progresivamente nosotros debemos ser santos. Es donde nosotros tenemos participación en eso, en nuestra santificación. Entonces tenemos que tener cuidado con pensar que como Dios comenzó la buena obra en nosotros, ahora podemos descuidarnos y ser pasivos. Para nada. Debemos buscar también ser perfectos. No lo vamos a conseguir. No lo vamos a conseguir en este lado de la eternidad. El Señor promete que Él lo va a hacer en nosotros. Pero tiene que haber ese fruto en nosotros, mostrar eso. Porque si Dios realmente comenzó la buena obra en nosotros, se va a notar. Porque andaremos en buenas obras que Él preparó de antemano. ¿Ven cómo es como algo que va de la mano? En última instancia es Dios el que hace la obra, pero Dios lo hace a través de nuestra voluntad. A través de un acto de nuestra voluntad, donde nosotros buscamos ser más santos, buscamos hacer buenas obras porque Él ya nos salvó. Desearemos ser partícipes de una u otra forma con la propagación del Evangelio, así como los filipenses, incluso a pesar de nuestras dificultades, como leíamos en la carta a los Corintios. Entonces, ¿cómo podemos saber si alguien es un verdadero cristiano? Pues por sus frutos. El cristiano verdadero crece en santidad y hace buenas obras. Y tenemos que recordar esto, el cristiano hace buenas obras porque es salvo, no para ser salvo. Entonces, y eso es irse perfeccionando día a día hasta el día del Señor. Irse santificando día a día hasta el día del Señor. Es el fruto natural que debemos dar porque el Señor ya nos salvó. Si somos salvos, debemos actuar como un hijo de Dios. Y un hijo de Dios anda en buenas obras y crece en santidad. El verso 7 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y Pablo enfatiza lo que ya veníamos viendo, que los filipenses habían participado con él en todo, siendo cooperativos con él, sí o sí en oración, hermanos. Cuando él estaba preso en Filipo, en su primer viaje, dice que la iglesia estaba orando por él. Luego Lidia le abre la puerta de su casa y ahí es donde comienza, ¿cierto?, la iglesia en Filipenses. Pero aquí Pablo dice: me es justo sentir esto de todos vosotros. Ese me es justo es como decir, como con las palabras contrarias sería injusto si yo no les reconociera delante de ustedes que siento esto de vosotros. Es como natural que de mí sentir esto de vosotros, por cuantos tengo en el corazón, ¿cierto? Y ahí Pablo dice hermosas palabras referidas a los filipenses. En el verso 8 dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo apela a Dios, ¿cierto? Primero le dice: me es justo sentir esto de ustedes. Es como, ¿cómo no sentir esto si ustedes han sido tan buenos conmigo? Y luego va y pone a Dios como el testigo de esa confesión, de ese sentir. Apela a Dios, al Dios que no puede mentir y que juzga los corazones del hombre. El hecho sobre el que Pablo pone a Dios por testigo es el de su amor entrañable por aquellos filipenses, a quienes está unido afectuosamente y a quienes ansía ver de nuevo. Entonces, hermanos, para ir terminando, vemos esto hermosa oración de gratitud, o reporte más bien de la oración de gratitud que tiene Pablo sobre los filipenses. Podemos sacar unas 3 preguntas que nos podemos aplicar a nuestras vidas. La gratitud y el gozo, hermanos, ¿son parte de nuestras oraciones? ¿Son parte sincera de nuestras oraciones? ¿O solo empezamos nuestra oración: gracias, Padre, por tu misericordia? ¿Y es verdad?
pero las sentimos, somos conscientes del Evangelio, lo que el Evangelio hizo en nuestras vidas, somos conscientes de que merecemos justamente el infierno, que la condenación, nosotros deberíamos estar condenados, hermano. Somos conscientes cuando agradecemos al Señor de que deberíamos nosotros haber sufrido la ira de Dios por toda la eternidad. El ser agradecidos, hermanos, tiene que ponernos también en nuestro lugar. Cuando damos gracias a Dios estamos reconociendo que somos inferiores y que Dios es el que de Él proviene todas las cosas. Ser agradecidos nos pone en el lugar que nos corresponde. Criaturas del Señor, salvadas por pura gracia, por pura misericordia de nuestro Dios. Otra pregunta. ¿Nuestra vida refleja que Dios comenzó la buena obra en nosotros? En los Filipenses, Pablo podía decir: estoy convencido de que en ustedes comenzó la buena obra y se va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Puede decir alguien de nosotros que está convencido de que Dios comenzó la buena obra en nosotros? ¿Lo reflejamos? Así como hemos aprendido en el estudio de Santiago, que por los frutos debe demostrarse que nuestra fe es evidenciada por nuestras obras. ¿Estamos evidenciando que el Señor comenzó la buena obra en nosotros? Ahora, dice también que seremos perfeccionados. Y la perfección, hermanos, va a doler. Duele. Porque el ser perfeccionado significa que vamos a tener que pasar por fuego, así como el oro tiene que ser fundido para sacar toda impureza. En un sentido nosotros tenemos que ser así también. Vamos a sufrir por la causa de Cristo. Vamos a crecer con el carácter cada vez que pasemos esas pruebas. Entonces la perfección va a doler. Y como decíamos, que en esta perfección no debemos ser pasivos, sino que debemos ser activos en este proceso de perfección. Otra pregunta. ¿Son también nuestras vidas motivo de gratitud de otros hermanos? No sé, pregúntese cada uno. Mi vida o el hermano cuando ora por mí, partiendo de la premisa de que oramos los unos por los otros. Si el hermano ora por mí, ¿será agradecido o solo estará pidiendo para que yo deje de ser lo malo que soy o las imperfecciones que tengo? Ciertamente hay que orar por nuestros hermanos para que crezcan, pero tenemos que preguntarnos eso: ¿somos causa de gratitud para otros hermanos? Así como lo eran los filipenses. Por un lado, todos nosotros deberíamos orar, como decíamos, agradecidos a Dios por nuestro hermano que ha sido salvado. Ese es el motivo suficiente para dar gracias. Pero también nosotros debemos dar motivos para que el hermano dé gracias por nosotros, porque estamos evidenciando la obra que el Señor comenzó en nosotros, siendo preocupados por el hermano, ayudándole en lo que podamos ayudar. Entonces, meditemos en estas preguntas, hermanos, y demos gracias al Señor por esto. Amén. Oremos.